Ya tengo abierta la presentación. Solo me confirman cuando lo logren ver, por favor. Gracias. Vamos a la pantalla, permítanme. En las clases anteriores hemos estado hablando de algo que vamos a conocer como pruebas de hipótesis. Pruebas de hipótesis. Y era una forma que nos permitía sacar conclusiones de la población. Existe un segundo método. A ese segundo método al que precisamente vamos a hacer referencia. Se conocen como pruebas de hipótesis. Cuando comenzábamos hablando de los intervalos de confianza, mencionábamos que hay algo que se quiere encontrar de una población. Hay algo que se esté estudiando, se quiere encontrar de una población. Eso es lo que se conocía como la variable de estudio. Pues hay alguna característica que se desea encontrar. Para que se desea analizar, encontrar algo de la población. Como mencionábamos en su momento, pues por algún motivo no se puede estudiar por completo, no se puede accesar por completo a esa población. Generalmente lo que más pesa es la parte económica. En vista de ello, se suele tomar en cuenta una muestra. Se considera una muestra y esa muestra es la que se analiza. Y según los resultados que se obtienen en esa muestra, según esos resultados que se obtienen a esa muestra, vamos a tratar de sacar una conclusión. Y esa conclusión va a ser referente a la población. Hay una población, no se puede analizar por completo toda la población, se toma entonces una muestra. Esa muestra es la que se considera. Con esa muestra es que vamos a trabajar y con lo que obtengamos en esa muestra vamos a sacar una conclusión referente a la población. Los intervalos de confianza, aquellos tipos de estimación que mirábamos, es un método. Vamos a referirnos a otro de ellos, que se conoce como prueba de hipótesis. Históricamente, las pruebas de hipótesis surgieron primero que los intervalos de confianza, ¿no? Históricamente surgieron primero, y a propósito se van a cumplir ya casi 100 años del primer trabajo donde surgieron esas pruebas de hipótesis, históricamente hablando, fue en el 1923 para ser más precisos, donde surgieron esos primeros pruebas de hipótesis, ¿verdad? Una hipótesis básicamente se hace sobre una aseveración de la población. Se dice algo de la población. Ese algo que se dice de la población es lo que vamos a plantearlo como hipótesis. La idea que una aseveración es que no se sabe si es cierto o no. Entonces, de alguna u otra forma, esto que se dice, vamos a someterlo, entre comillas, a una prueba. Y básicamente la prueba lo que busca es determinar si lo que se ha dicho de la población es cierto o no, es verdadero o falso, como diríamos popularmente. Y la idea es que el análisis también nos va a permitir ver si lo que se concluye tiene sentido o no, ¿verdad? Vamos a hablar que si es posible que eso que se concluye tiene sentido o no, o es algo que asumimos muy ilógicamente y sobre ello vamos a sacar una conclusión, ¿no? ¿Verdad? Quizás lo que vayamos a ver hoy sea más teórico que práctico. Bueno, va a ser más teórico que práctico y eso va a involucrar mucha definición. De manera inicial, pues, vamos a decir que una hipótesis estadística es una suposición de la población. Le agregamos el término estadístico para dar a entender que es algo de la población. Esa hipótesis es lo que se va a hacer probado, se va a someter, entre comillas, a una prueba, ¿verdad? Y esa prueba básicamente va a tener como base lo que se haya obtenido en la muestra. Repito, va a tener como base aquello que se haya obtenido a la muestra. Repito, eso se va a tomar como base. Vamos a distinguir entre dos tipos de hipótesis. Una que le vamos a llamar hipótesis nula, otra que le vamos a llamar hipótesis alternativa. Generalmente la hipótesis nula es lo que se quiere probar.
Eso que vamos a conocer como hipótesis nula es lo que se quiere probar, es lo que se conoce de la población. Se quiere probar y se suele representar mucho con las letras H sub O, con este de acá. La letra H da a entender la inicial de hipótesis y el subíndice sub 0 lo que da a entender es que no cambia lo que se ha supuesto. Se sigue manteniendo lo que se ha supuesto. En cambio, la otra hipótesis la vamos a conocer como hipótesis alternativa. Se suele representar con H sub 1 y la idea de 1 es que cambia. Tanto el 0 y el 1 se utilizan mucho en matemáticas y se les conoce como números binarios, muy utilizados, sobre todo en computación, donde se supone, cuando se pone muy cierto, que todo se puede expresar con esos números binarios. La hipótesis nula es lo que se pretende probar y la conclusión que vamos a llegar es que se mantiene la hipótesis o cambia la hipótesis. Algo importante entre ambas hipótesis es que una es lo contrario de la otra. Una es lo contrario de la otra. Y al igual que ocurría en el caso de los intervalos de confianza, va a haber una probabilidad que nos va a permitir trabajar con esas hipótesis. Nos va a permitir, repito, trabajar con esas, perdón, con esas hipótesis, concluir cuál se cumple y cuál no se cumple. Para ello, vamos a encontrar un término que le vamos a llamar estadístico de contraste o estadístico de prueba. Este va a ser un valor numérico que vamos a encontrar con los datos de la muestra. Es un valor que vamos a encontrar con los datos de la muestra. Y este valor numérico nos va a permitir aceptar o rechazar una hipótesis. Generalmente, decir que la hipótesis nula se mantiene o en su defecto, que esa hipótesis nula cambia. Que una hipótesis se mantiene o cambia. Para ello vamos a distinguir entre dos regiones. Generalmente son intervalos. Esos intervalos van a caer o van a formar parte de algo que nos va a permitir aceptar la hipótesis nula, que nos va a permitir aceptar la hipótesis nula. Típicamente vamos a conocer esto como región de aceptación y otra región que la vamos a conocer como región de rechazo, donde básicamente vamos a concluir en rechazar la hipótesis. En rechazar la hipótesis. Hablamos de un estadístico de contraste, estadístico de prueba. Este estadístico lo vamos a encontrar, decíamos, con los datos de la muestra, Según donde se encuentre este estadístico, donde caiga este estadístico, si es en una región de aceptación, vamos a seguir aceptando la hipótesis nula. O si en una región que la vamos a llamar de rechazo, donde nos vamos a permitir rechazar la hipótesis nula. Hay un número que sirve de límite entre ambas regiones, que son los valores críticos. Aquellos mismos valores críticos que hablábamos en un intervalo de confianza. Permítanme hacer un grafiquito para dar una idea de qué es lo que vamos a hacer en sí. Imaginémonos que esta es la recta real. Imaginémonos que esta es la recta real. Sobre esta recta real vamos a distinguir entre lo que vamos a conocer, región de aceptación, región de rechazo. ¿Qué nos va a limitar estas regiones? Unos puntos críticos. Este es un caso con el cual vamos a trabajar. Algo más o menos así. Acá tenemos un menos Z sub C, un punto crítico. Y acá tenemos Z sub C, el otro punto crítico. Estos puntos nos van a servir de límites en lo que vamos a conocer como región de rechazo, región de aceptación.
básicamente, permítame, se me cambió de color la letra. Básicamente son intervalos. Un intervalo quizás por acá. Intervalo quizás por acá. Y voy a sombrar dos más. Quizás otro intervalo. Permítanme, no cambié el color esto. Por acá. Y otro intervalo por acá. Bueno, más o menos así. De acuerdo al problema, vamos a encontrar unas regiones. Vamos a encontrar unas regiones, intervalos, si lo podemos llamar de esta forma. Estos intervalos van a estar limitados por números que le vamos a llamar valores críticos, aquellos mismos puntos críticos que hablábamos en el caso del intervalo de confianza. Pues una de estas regiones la vamos a conocer como región de aceptación. Vamos a aceptar la hipótesis nula. Y hay otras regiones que la vamos a llamar de rechazo. Vamos a rechazar la hipótesis nula. Lo que se somete a prueba es la hipótesis que vamos a llamar nula. Repito, lo que se somete a prueba es aquella hipótesis que vamos a llamarle hipótesis nula. ¿Cómo vamos a hacer la conclusión? Pues vamos a encontrar un estadístico de prueba. Ese estadístico lo vamos a representar con una letra, típicamente de la letra Z, la más utilizada. Y vamos a tratar de ubicar este Z en uno de estos intervalos, según donde caiga, según donde se encuentra. Vamos a tratar de ubicarlo en alguno de estos intervalos. Va a caer en esta región. Es posible que aceptemos o rechacemos la hipótesis nula. Si cae en esta región, igual. Posible que aceptemos o rechacemos una de las hipótesis. Y así sucesivamente. Este estadístico de prueba, el que le he puesto Z, nos va a permitir sacar la conclusión. Este estadístico lo vamos a encontrar con datos de la muestra. No sé si por el momento estará claro o al menos una idea de qué es lo que vamos a realizar. ¿Sí? Tal vez con un ejemplo se mira mejor ilustrado. Porque, sí, por eso les decía precisamente que hoy sí vamos a ver más parte teórica, ¿verdad? Pero quizás sí, como dice usted, con un ejemplo se vea mejor. Se nos va a plantear un problema. De ese problema van a haber dos hipótesis, una nula y una alternativa. Eso de cómo hacer las hipótesis sí lo vemos un poquitito más adelante hoy. Lo del ejemplo no creo, pero al menos lo de las hipótesis sí. Entonces, básicamente, de esas hipótesis hay una que se va a someter a prueba, que es la hipótesis nula. Eso que vamos a conocer como hipótesis nula. La hipótesis nula es lo que se conoce de la población. Pues básicamente es si eso se mantiene o cambia. Para ver si eso se mantiene o cambia, vamos a encontrar dos regiones. Esas regiones le vamos a llamar, bueno, el nombre casi lo indica, de aceptación o de rechazo. En la región de aceptación es que la hipótesis nula se mantiene. Y en la región de rechazo, pues el nombre casi lo indica también, que esa hipótesis nula se rechaza. Con la información que se obtiene en la muestra, vamos a encontrar este Z, que le vamos a llamar estadístico de contraste o estadístico de prueba, suele aparecer en otros textos. Y según donde caiga, lo encontramos, vamos a tratar de ubicarlo en qué intervalo de aquí cae, en esos intervalos que le damos este nombre de aceptación o de rechazo. Entonces, dependiendo de en qué intervalo cae, así va a ser la conclusión. Y la conclusión va a decir básicamente si aceptamos o rechazamos la hipótesis. Bueno, mencionaba recién muy a lo Poncio Pilatos
que esto primero es más teórico, ¿verdad? Y espero que sí, cuando veamos un ejemplo posteriormente, se aclare y se vea mejor el procedimiento, pasos a seguir para realizar las pruebas en cada uno de los casos que nos puedan presentar, ¿verdad? Voy a hacer algo acá, permítanme. Quiero mover esta parte de aquí. Esto de aquí. Para lo que voy a ver, creo que aquí me funciona bien. No me cubre, ¿verdad? Hay dos tipos de pruebas. Una que vamos a conocer como prueba o contraste unilateral. Generalmente, y eso vamos a considerarlo acá, la región en verde, bueno, voy a ver si puedo ubicarlo acá mejor. Esto, la región en verde va a resultar ser la región de rechazo, la parte de acá. Y la región en rojo, la parte de aceptación. Entonces, en un problema de este tipo, las partes que estén en verde se les suele conocer como región de rechazo o en su defecto colas. Pues en el contraste unilateral solo hay una cola, una región de rechazo. Y hay otro contraste que se conoce como prueba de dos colas, donde esa región crítica, o sea, región de rechazo, va a estar formada por dos colas, entre comillas, por dos colas, ¿verdad? Quizás vemos mejor de la siguiente manera lo anterior. Bueno, esta parte de aquí me lo evito, pues ya por experiencia, aunque nunca lo he quitado, siempre que he mencionado esto he tendido a confundirlos más del referente al tema. Bien. Las pruebas, decíamos, pueden ser de dos formas. Una que vamos a conocer como prueba de dos colas o bilateral. Lo que está en verde, que fue lo que vimos antes. Repito, lo que está en verde fue lo que vimos antes. El intervalo de confianza. Esto, lo que está en verde, repito, fue lo que vimos antes. El intervalo de confianza. Voy a colocarlo aquí. Eso fue, repito, lo que vimos antes. Pues generalmente ese intervalo de confianza tenía un nivel de confianza, 1 menos alfa. 1 menos alfa. Pues en el caso de las pruebas de hipótesis se suele trabajar con lo que está fuera del intervalo de confianza. Eso le vamos a conocer como colas. Se le conoce como colas. Lo que está fuera del intervalo de confianza. En este caso, esta parte de aquí donde tengo la manito como cursor y esta parte de acá. Esas, repito, son las que vamos a conocer como dos colas. Y el término bilateral, pues da a entender dos colas. Dos colas. Mencionábamos, vamos a encontrar un estadístico de prueba. Un estadístico de prueba o estadístico de contraste, típicamente representado con la letra Z. Este estadístico vamos a tratar de ubicarlo aquí, en ver en cuál de estas tres regiones cae. Si cae aquí en medio, independientemente si está muy a la derecha o a la izquierda o en el mero centro, entonces vamos a aceptar. Tenemos aquí en la parte de abajo, que es una región de aceptación. Vamos a aceptar la hipótesis nula. Si este número cae en una de las colas, ya sea en este lado o en este lado de acá, vamos a rechazar. Vamos a rechazar la hipótesis nula. Este estadístico de prueba lo vamos a encontrar con la información de la muestra. Lo vamos a encontrar con la información de la muestra, ¿verdad? Ahora bien, estos valores críticos son básicamente aquellos mismos valores críticos que mirábamos en su momento en el intervalo de confianza. Exactamente los mismos. Exactamente los mismos. Allá en su momento se nos mencionaba el término nivel de confianza. Aquí se suele utilizar el término nivel de significancia. Pero ese nivel de significancia es el complemento del intervalo de confianza. Con números. Si el intervalo de confianza hubiese sido del 80%,
si el intervalo de confianza hubiera sido del 80%. ¿Cuánto es el complemento del 80%? 20%. 20%. Este 20% es el nivel de significancia. Recordemos que no se trabaja tanto con porcentaje, sino que con proporción. Si el intervalo de confianza es del 80%, lo que está afuera lo vamos a conocer como nivel de significancia. Sería 20%. Recordar que se trabaja con proporciones, no con decimales. Entonces, en ese caso, el nivel de significancia sería 0.20. ¿De acuerdo con lo mencionado? De acuerdo, Lick. 0.20. Estos valores generalmente están en tabla o se encontrarían con la tabla. Pues al igual que mencionamos en su momento, estos valores van a aparecer, y lo vamos a ver un poco más adelante, van a aparecer en aquella hoja de fórmulas que compartíamos recién. Lo van a encontrar por ahí. Ya lo vamos a ilustrar, pero necesito que veamos algo previo para ello. Este 20% que se conoce como nivel de significancia es lo que estaría en las colas. Entonces decíamos, si el intervalo de confianza es el 80%, lo que está afuera, lo que esté en las colas sería 20%, que le llamaríamos nivel de significancia. Y en este caso, al hablar de dos colas, es que la mitad está a un lado, la mitad está al otro lado. Generalmente este nivel de significancia es el que se representa con la letra alfa. Alfa. Mencionábamos recién que surgieron primero los intervalos de las pruebas de hipótesis, e históricamente surgió primero, y después los intervalos de confianza. Por eso primero se utiliza más el alfa en el caso de las pruebas de hipótesis, ¿no? Si acá es 0.20 o 20%, la mitad en una cola, la mitad en otra cola. En el intervalo de confianza se trabaja con lo del centro. En la prueba de hipótesis se trabaja con lo que está afuera, ¿verdad? Y como mencionaba, pues para estos niveles de significancia ya hay valores establecidos, valores que están en tablas, adjuntos también en la hoja de fórmulas que compartíamos recién. Esto en una prueba de dos colas. Las colas son las regiones de rechazo. No sé si lo logran ver. La cola, lo que tenemos aquí, son las regiones de rechazo. Región de rechazo. Región de rechazo. En las colas, lo que está fuera del intervalo de confianza. Pero se tiene también pruebas de una sola cola. Se le conoce como cola inferior si la cola está a este lado, cola superior si la cola está al otro lado. Pues al igual que recién mencionábamos, hay una cola, la cola es de región de rechazo, de región de rechazo. Lo que está en verde vendría a ser el análogo a un intervalo de confianza, ese es caso si no lo consideramos, ¿verdad? Pero vendría a ser, sí, el análogo a ese intervalo de confianza, ¿verdad? Es de hacer notar que los puntos críticos cambian. Los puntos críticos cambian. Voy a retroceder un poquito. Miremos el primero, nivel de significancia, 0.2, 20%. En el de dos colas, 1.2816. Mira, para un nivel de significancia, en una prueba de dos colas es 1.2816. Pero para una prueba de una cola, para el nivel de significancia de 0.20 o 0.2, el punto crítico cambia. No sé si lo distinguen. Entonces hay que tener cuidado. Ya vamos a ver cómo nos percatamos de qué tipo de prueba se nos presenta realmente, porque dependiendo si es de una o de dos colas, van a cambiar los puntos críticos. Acá tenemos una prueba de cola inferior. La cola inferior es donde rechazamos la hipótesis nula. Y tenemos acá una prueba de cola superior, al igual que ocurría antes. En esta cola es donde rechazamos la hipótesis nula. Es de hacer notar que en el primero de los casos, en la cola inferior, el punto crítico es negativo.
En tanto, en la cola superior, el punto crítico es positivo. No sé si logran ver realmente el signo menos acá. Eso depende si lo ven con un teléfono o computadora sea más visible. Sí se mira. Sí se mira, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado en este caso de aquí. ¿Verdad? Y sobre todo que dependiendo del nivel de significancia y si es de dos colas y si es de una cola, los puntos críticos cambian. Estos puntos críticos están adjuntos, repito, en las fórmulas que compartíamos previamente. Eso ya lo vamos a recordar viendo precisamente lo de las fórmulas, ¿verdad? Okay. En matemáticas, antes de ver esto, quiero mencionarles algo. En matemáticas, bueno, no solo en matemáticas, en muchas clases también, existen aquellos que se conocen como problemas en cascada. Como problemas en cascada. Generalmente en esos problemas en cascadas hay varios pasos. Hay algo que hay que hacer primero. Si lo vemos hipotéticamente en un examen, hay un inciso A que nos piden primero, un inciso B, un inciso C. Voy a colocar un inciso D, 4 casos así. Y se suelen conocer en cascada, porque si este problema de aquí, que lo del inciso A lo tenemos malo, y ese resultado afecta a los resultados siguientes, no estaríamos de acuerdo que si tenemos malo este, vamos a tener malo todo lo demás. ¿De acuerdo con ello? Se podría decir que es sistemático, ¿verdad? Entonces. Sistemático, sí. Sí, ese es el término correcto. Que escuché una vez, me gusta más el término ese de cascada porque se lleva de encuentro todo lo que está de más, pero el término correcto es el que usted mencionó. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer aquí? Plantear las hipótesis. Lo primero que tenemos que hacer, porque si las hipótesis las tenemos mal planteadas, todo esto se va a ir de encuentro. Todo eso se va a ir de encuentro. Entonces, lo primero es plantear correctamente de la mejor forma posible las hipótesis. Para ello, vamos a hablar hoy de precisamente, básicamente hoy de cómo plantear esas hipótesis, tanto la hipótesis nula como la hipótesis alternativa. Ya que si las hipótesis están planteadas incorrectamente, pues lastimosamente, aunque es muy redundante lo del mente mencionado acá, se lleva de encuentro todo el problema. Para ello nos vamos a percatar de 3 preguntas o 3 palabras claves que se nos pueden presentar. En algunos casos puede que sea literal, en otros casos no, pero que nos dé la idea realmente de lo que vamos a considerar acá. El primero de estas palabras es que sea mayor, que la palabra sea mayor. El primero de los casos que nos vamos a referir. Sea mayor o nos dé esa idea de ser mayor. ¿No? Si encontramos esa palabra clave mayor en el enunciado o en la pregunta que se nos formula, se nos está brindando casi directamente la hipótesis alternativa. Eso que vamos a representar como H sub 1. Y en el caso de que se nos dé la hipótesis alternativa, es decir, permítanme esto, ¿no? Se nos dé esto, tenemos la otra hipótesis, porque recordemos que son opuestas, son complementarias. Si encontramos la palabra clave mayor, esta sería la hipótesis alternativa a considerar. Aquí lo tenemos en forma simbólica, aunque las hipótesis siempre se dan en forma verbal. Por eso la vamos a trasladar en la forma simbólica. Tendríamos la hipótesis alternativa. De este tipo va a ser la prueba, de una cola superior. Lo que tenemos para acá es el tipo de prueba. ¿Cuántas colas tener? Cola superior. Y teniendo la hipótesis alternativa, tenemos casi la hipótesis nula, que es lo opuesto. Si aquí es mayor, acá sería menor o igual. No sé si lo distinguimos. Si encontrásemos la palabra mayor, ¿verdad? Si encontrásemos la palabra menor, la palabra diferente,
o que nos dé al menos esa idea, estas son las hipótesis a considerar. La hipótesis alternativa, aquí. Permítanme retroceder algo. Aquí encontramos la palabra clave mayor. No sé si logran ver el símbolo aquí, mayor. ¿Lo logran ver? Sí, licenciado. Sí. Es la hipótesis alternativa, mayor. No. Bueno, quería ver. Ahora, si encontramos la palabra diferente o nos da esa idea, quizás esta es la que no encontremos tan literalmente, pues acá tenemos la hipótesis alternativa. La hipótesis alternativa simbólicamente ese diferente lo representamos con este símbolo. No es igual. Y se nos brinda de nuevo la hipótesis alternativa. Teniendo la alternativa, tenemos la hipótesis nula. Y la prueba va a ser de 2 colas. La prueba sería de 2 colas. ¿Verdad? Ahora bien, si la palabra que nos aparece es menor, permítanme mover todo esto. La palabra que nos aparece es menor. Aquí tenemos las hipótesis que se nos dan muy directamente. De nuevo, la hipótesis alternativa. La hipótesis alternativa, acá tenemos el símbolo menor. Estamos ilustrando en el caso de la media, acá tenemos el símbolo menor. Y la prueba es de 1 cola. La prueba es de 1 cola. Este grafiquito está justo en la fórmula que compartíamos. La palabra clave a identificar, según la palabra clave a identificar, cómo deberíamos de formular las hipótesis y aparte de ello, el tipo de prueba que se tiene. Si es de 1 cola superior, de 1 cola inferior, la de abajo, o de 2 colas. Es de hacer notar que se trabaja con las colas, se trabaja más con las colas, aquello que está sombreado en azul. En este gráfico, distinguir el hecho que la zona blanca es la zona de no rechazo, es decir, la hipótesis nula se sigue manteniendo. En tanto, lo que esté en azul son las colas. Los que estén en azul son las colas y estas son las zonas de rechazo. Notemos que lo que se está sometiendo a prueba son la hipótesis nula en cada caso. No se rechaza, es decir, se acepta, es hipótesis nula. Si se rechaza, también es hipótesis nula. La conclusión debe de ir con la hipótesis nula. A la par de cada uno de estos, del planteamiento de la hipótesis, tenemos el tipo de prueba a considerar. Repito, las colas en lo que está en azul, lo que está sombreado, ¿verdad? En esas colas en azul se rechaza la hipótesis nula. En las zonas en blanco se acepta la hipótesis nula, no cambia. ¿Qué limita las regiones? Los puntos críticos. ¿Verdad? Los puntos críticos. Me salgo de acá momentáneamente. Voy a compartir lo de las fórmulas. No sé si ya lo logran ver. ¿Sí? Sí. Ok. Este es el gráfico que recién les compartí, recién mirábamos. Recién mirábamos. Vamos a buscar alguna palabra clave. Puede que parezca literal, exactamente igual. Pueda que no, pero que nos dé la misma idea. En el caso de que sea mayor, hipótesis alternativa de esta forma. Es la que se suele dar. Teniendo la alternativa, encontramos lo contrario, que vendría a ser la hipótesis nula. Prueba es de 1 cola, cola superior. Si la palabra es diferente o nos da esa idea, de esta manera las alternativas, prueba de 2 colas y así sucesivamente. Okay. Imaginémonos algo así. Imaginémonos algo así, que la palabra clave que aparece en el problema es esta, que sea mayor.
Entonces, casi indirectamente, por no decirlo de otra manera, este es el caso que tenemos. Este es el caso que tenemos. Aquí tenemos el símbolo mayor. La prueba es de una cola. Una cola. Okay. ¿Cómo vamos a utilizar lo del punto crítico? Como es de una cola, vamos a tratar de identificar acá el nivel de significancia. Aquí es probabilidad. En el caso de un intervalo de confianza, era porcentaje, nivel de confianza. Ok, aquí tenemos cuál sería el nivel de significancia si la prueba es de dos colas. Aquí aparece el término dos colas. Dos colas. El nivel de significancia es este. Generalmente se da en decimal y abajo el punto crítico. Okay. El que tenemos considerado acá, si la palabra es mayor, aquí tenemos la prueba de hipótesis, no sé por qué no me... permítame. Aquí tenemos cómo serían las hipótesis y la prueba es de una cola superior, una cola. Okay. Aquí tenemos nivel de significancia de dos colas. Entonces, acá abajito tenemos el nivel de significancia de una cola. Imaginémonos que el nivel de significancia es 0.05. Generalmente son valores decimales muy pequeños. Si el nivel de significancia es 0.05, este es el nivel de significancia, el punto crítico es el que está abajo. No sé si lo logramos ver. Sí, licenciado. Entonces, en esta tabla, voy a ahorrar todo lo que poco que he copiado acá. En esta tabla están los puntos críticos. Entonces, básicamente, a un intervalo de confianza, en la parte de abajo están los porcentajes del nivel de confianza y aparte y abajito del nivel de confianza el punto crítico. Acá tenemos cuáles serían los puntos críticos para prueba de una cola. El número que aparece abajo es el nivel de significancia y más abajito en la segunda fila el punto crítico. Y acá tenemos nivel de significancia para una prueba de dos colas. La prueba de dos colas cuando se nos presente este caso de aquí. No sé si los identificamos en la tabla. Esta fue la hoja que, repito, les compartí de fórmulas. ¿Lo logramos ver perfectamente? Sí, licenciado. Vuelvo entonces a lo de la clase. Le doy pantalla completa. Permítanme pantalla completa y borrar todo lo que tenemos acá. Licenciado, disculpe, fíjate que se me vino una pregunta. Dígame. Con las preguntas de las hipótesis, bueno, en la que dice mayor que solo es con una cola. Sí. Pero entonces esa no puede ser de dos colas. Si es de dos colas No. es solo con la segunda pregunta, ¿verdad? Correcto. Aquí ya son únicas. Lo de las colas, dependiendo No de puede la haber palabra. otro, ¿verdad? Es así. Sí. Ah, ok. Sí. Bien, recién me mencionaba el hecho de que estos problemas típicamente son como en cascada. Alguien mencionó el término correcto sistemático ahí, que si tenemos malo lo primero, pues nos lleva de encuentro todo lo demás. Y de lo primero acá, básicamente es formular de la mejor forma posible las hipótesis. Para formular de la mejor forma posible las hipótesis. Entonces, lo que vamos a referirnos en lo que nos queda al menos ahorita, cómo formular las hipótesis. Cómo formular las hipótesis. Generalmente la hipótesis va a aparecer al final del enunciado. Este es un problema que salió en un examen, pero aquí, repito, solo vamos a plantear lo de las hipótesis. Solo vamos a plantear lo de las hipótesis. Que típicamente suele ir al final lo del enunciado. Bueno, si me acompañan en la lectura, voy a sombrear algo para ir ilustrando acá. Se nos dice que un semillero publicita que el peso promedio de una espiga de cierta variedad es de 180 gramos. Nos dan una variable, peso promedio, y se nos dice que es de 180 grados. Que es de 180 grados. O sea, lo que se supone es que la media
Recordemos que el promedio es equivalente a la media, que la media es de 180 grados. Esto es lo que se supone de la población, con una desviación de 30. Un productor de avanzada sospecha que el precio es distinto. Cambia. Aquí hay algo. El peso es distinto de 180. Y se nos pregunta entonces, o se nos dice, perdón, entonces que como sospecha que el peso es distinto, decide conducir un experimento, hacerle una prueba a eso que se sospecha acá. Y el propósito del mismo, o sea, de este experimento es ver si el peso es incorrecto, es decir, el peso es distinto a 180. Así que aquí quizás no aparece literal la palabra diferente, pero nos da la misma idea, ¿verdad? Que no, al decir que es distinto, es que ha cambiado, que ha cambiado. Entonces, esto es lo que nos serviría de guía a formular la hipótesis. Aquello que era mayor, diferente o que sea menor. No aparece la palabra literal, diferente, pero nos da la misma idea. Tomando en cuenta eso, ya se nos da o se nos brinda cuál sería esta hipótesis. Permítame, quiero mostrarle algo. Esta hipótesis. El peso es diferente, distinto de 180. Las hipótesis, al igual como ocurría en su momento con con los eventos, escuchen, se me perdía la palabra, con los eventos o con las variables aleatorias se suelen expresar en palabras, en forma verbal, y eso lo trasladamos a una forma simbólica, Esto que tengo encerrado acá, media, distinto a 180, es la hipótesis alternativa. Eso vendría a ser la hipótesis alternativa, que representaríamos como H sub 1, el peso promedio es diferente a 180. Si lo colocamos, queremos colocar las unidades también. Eso es lo que se nos brinda, la hipótesis alternativa en palabras. Teniendo la hipótesis alternativa, tenemos también la hipótesis nula. La hipótesis nula, en este caso, sería esta. No sé si lo logran ver. Esa hipótesis nula es la que vamos a representar con H sub 0. Sería esta la hipótesis nula. ¿De acuerdo con ello? En palabras, gracias, en palabras, esa hipótesis nula sería esta. El peso promedio es de 180. Es igual a 180. El de abajo no es igual, es diferente a 180. Las hipótesis en palabras, en forma simbólica, estas son las hipótesis. En forma simbólica, estas son las hipótesis. Cuando mencionábamos que las hipótesis las íbamos a someter a prueba, es esto lo que vamos a someter a prueba. Y cuando decimos que con la muestra vamos a sacar una conclusión, es cuál de estas es la que se cumple. Generalmente lo que se somete a prueba es la hipótesis nula. Entonces diríamos que la hipótesis nula se acepta o no se rechaza, porque es lo que se conoce. ¿Verdad? Pero si, de acuerdo a la información que obtengamos en la muestra, vamos a sacar la conclusión y no se cumple la hipótesis nula, se dice que se rechaza la hipótesis nula. La conclusión siempre va de acorde con la hipótesis nula. Esto solo es el primer paso, plantear las hipótesis, ¿verdad? Así como decíamos, de esos problemas en cascadas, hay varios pasos a seguir. Este tiene que ser el primer paso. Lastimosamente, si este primer paso lo tenemos mal planteado, las hipótesis están mal planteadas o no planteadas correctamente, se nos va a llevar de encuentro todo el problema. ¿De acuerdo con lo mencionado? Entonces, de lo primerito es plantear de la mejor forma posible, por no decir correctamente, las hipótesis que se nos van a presentar. No sé si habrá alguna pregunta con esto. ¿Ninguna? No, listo. Ok, veamos un segundo ejemplo. Entonces voy a borrar todo esto y veamos un segundo ejemplo. Como voy a retroceder un poquito.
como nos fijamos bien, no sé si se percataron el hecho que casi en lo último es donde está la hipótesis. Esa palabrita clave acá. Acá. En lo último solo está planteado lo de las hipótesis, ¿verdad? Entonces, igual en este ejemplo de aquí. En este ejemplo de aquí, ¿verdad? Se nos habla de una variable de teoría que representa peso de una variable, tiene que brindársenos el peso, eso siempre. Del peso de un pasajero en un avión. Se interesa conocer el peso promedio. Palabra clave, vamos a trabajar con promedio. Por limitaciones de tiempo y dinero para pesarlos a todos, recordemos que el todos es el total. Se toma una muestra de 36 pasajeros y en esa muestra la media resultó ser de 160. Algo que hemos mencionado que va a aparecer en todo problema, se supone que la distribución sigue una distribución normal, con una desviación estándar de todo esto. Y se nos da un nivel de significancia. Siempre que se nos brinde nivel de significancia, indirectamente se nos está diciendo prueba de hipótesis. Y hay algo acá. Se puede concluir que el peso promedio de los pasajeros es menor que 70. Palabra clave que logren ver ahí. Que es menor. 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 Es menor. Esta vendría a ser la palabra clave. Pero voy a sombrear algo adicional. Promedio. Y voy a sombrear la otra palabra que creo que es importante acá. 170. Como es menor, es de esta forma como deberíamos de plantear nuestras hipótesis. Y como decíamos, si era menor, la hipótesis en sí lo que nos brinda es la hipótesis alternativa, es esta de aquí. Notemos que aquí está en forma simbólica, lo que estaría en palabras. Lo que es sombreado justo es promedio, menor, y el valor de A, ¿cuál tendría que ser? 170. 170. Entonces, la hipótesis alternativa sería esta de aquí. El peso promedio, si mencionamos la variable, es menor que 170. La hipótesis alternativa. Teniendo la hipótesis alternativa, tenemos la hipótesis nula, la de arriba, ¿verdad? Y esa hipótesis nula, en palabras, sería que el peso promedio es mayor o igual que 170. Estas serían las hipótesis en palabras. En forma verbal, eso. En forma simbólica, esta de acá. Nos va a aparecer muchas veces eso en forma simbólica y eso es lo que vamos a someter, entre comillas, a prueba. Al decir a someterlo a prueba es cuál de ellas se cumple. ¿Cuál de ellas se cumple? Si la hipótesis nula o la hipótesis alternativa. No sé si habrá alguna pregunta. Aquí el problema no está resuelto. El problema no está resuelto. Este es, entre comillas, el primer paso. El primer paso. Hay cuando surgieron estas de las hipótesis alternativas, pues fue en una tesis y ahí se dio un paso o procedimiento sugerido para encontrar las hipótesis. Y lo primerito es plantear las hipótesis, ¿verdad? Si las hipótesis están planteadas incorrectamente, nos puede llevar de encuentro todo lo demás, ¿verdad? No sé si tendrán alguna pregunta. Bueno, si no lo tienen, nos quedamos por acá. Hasta el momento solo hemos visto cómo plantear la hipótesis, hablar parte teórica de aquello que vamos a conocer como una prueba de hipótesis, ¿no? Y a una palabra clave que nos va a permitir plantearlas de manera incorrecta. Ya teniendo planteadas las hipótesis, vamos a ver posteriormente cómo les hacemos la prueba, ¿verdad? No sé si tendrán alguna pregunta, jóvenes. Licenciado, yo tengo una. Dígame. ¿En el planteamiento se tiene que hacer de manera verbal, como dice usted, y también la simbólica, o podemos elegir, digamos, por así decirlo? No, de las dos formas. De las dos formas hay que hacerlo.
Sí, preferentemente de las dos formas. Bueno, la simbólica tiene que ir sí o sí, pero preferentemente también, de ser posible, colocar la forma verbal también. Ah, ok. ¿Vale? Jóvenes, y pues si no tienen preguntas, los espero mañana. Antes que se me olvide, permítanme, quiero compartirles algo adicional. Perdón, lo de siempre, querer borrar algo. El último examen es el jueves de la próxima semana, no es el viernes, es jueves. Las fórmulas, las fechas estaban dadas desde el inicio, ¿verdad? Entonces no vayan a confundirse, ese último examen es el día jueves. ¿Sí? Sí. ¿Verdad? Sí, alguien me preguntó en la clase anterior, lo había dejado abierto por eso precisamente. Bien, jóvenes, pues si no tienen preguntas, pues yo los espero mañana. Pasen feliz tarde, pues, y la sugerencia de siempre, ¿verdad? Cuídense. Buenas, licenciado. Licenciado, feliz tarde. Feliz tarde.